Estimadas y estimados alumnos del Mediterráneo Culinary Center, hola de nuevo. Ya estamos aquí con nuestro tercer vídeo de teleformación. En la tercera semana consecutiva vamos a hablar de nuestro libro nuevamente de procesos de preelaboración y conservación en cocina. Página número 158. Esta vez vamos a hablar en torno al mundo de la pasta y, cómo no, vamos a hacer mención a Italia, país de la capital de la pasta que enloqueció al resto del mundo desde el siglo XVIII, entró en la península y volvió loco al resto de Europa. Por lo tanto, cómo no, vamos a referenciar a nuestros vecinos y compañeros italianos para ver todo este mundo más de cerca. Antes de nada, vamos a recordar qué era realmente la pasta. Como bien sabéis, tuvimos la ocasión de realizarla en la primera evaluación en la segunda sesión. Entonces, no es ni más ni menos que recordar que los ingredientes que la componían eran los siguientes: huevo, harina de trigo, sal y aceite de oliva. Hay cambios y excepciones que se pueden realizar. Por ejemplo, se podría sustituir el huevo por el agua, o la harina de trigo por la sémola o semolina de trigo, que ahora veremos a continuación. ¿Por qué se podría sustituir? Porque el origen, como bien sabéis, está en Italia, y en Italia, dependiendo del norte o el sur, le ponen harina de trigo o le ponen sémola de trigo. La harina, al igual que la sémola, se obtiene partiendo de la molienda del propio trigo. Por lo general, la sémola siempre va a ser más granulosa, un poquito más grande, más textura tipo arena, ¿vale? Y la harina, como bien sabéis, de trigo, siempre va a ser más polvorienta y más blanquecina. La sémola sería más amarillita, ¿de acuerdo? Ambas serían válidas para realizar la pasta. Dependiendo, como bien he dicho, de zonas de Italia se utiliza una u otra. Está más extendida hacer la pasta partiendo de harina de trigo. Parece ser que sea más versátil y mucho más fácil de utilizar y manipular. Como una buena carne o un buen pescado o un buen arroz, ya sabéis que la pasta ya puede servirse como un plato ingrediente principal. Estamos hablando de que hay multitud de elaboraciones en Italia con denominación propia o denominación de origen, de las cuales vamos luego a referenciar. En primer lugar, lo que me gustaría que supieseis es que hay dos tipos de pasta en las cuales nosotros podemos hacer o comprar, y estas son las pastas secas y la pasta fresca. Vamos a verlas a continuación. Empecemos hablando por la pasta seca. La pasta seca no tenéis nada más y nada menos que entender que son masas que han sido preelaboradas, procesadas, deshidratadas o desecadas y luego manipuladas para que de una forma u otra se envasen y así las provean a grandes supermercados, y de ahí nosotros o cualquier profesional vaya y las compre. Y ya sabéis cuáles son. Pueden venir en formato tipo fideo grande o tipo fideo de cabello de ángel. Pueden venir en formato tipo espaguetis o incluso pueden venir en formato tipo macarrones. En láminas, en lacitos, hay miles de formas. Pero quiero que entendáis que cuando nos vienen así en casa, estamos hablando de la pasta seca. ¿Y por qué os enseño y os digo todo esto? Nada, simplemente para que comprendáis que la pasta seca es materia prima no perecedera, que no tiene nada que ver con la pasta fresca, que es la que vamos a ver a continuación. Para empezar, deciros que la pasta fresca no se somete a ningún deshidratado hecho en industria y por lo tanto es un secado más natural. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando digo desecar, quiere decir que es al natural. No hay ningún proceso de deshidratado en ninguna máquina, por lo cual se va a conservar mucho menos tiempo. En nevera la pasta fresca te puede durar de 2 a 3 días. Y si la desecamos, pues no te duraría muchísimo. No tiene nada que ver con la pasta seca, que nos puede durar meses. El tiempo de cocción va a ser menor, estaríamos hablando de la mitad o de 3/4 partes, dependiendo del diámetro de la pasta al cocinar. Y en definitiva, su sabor y su textura, sobre todo si está al dente, va a ser mucho más agradable y mucho mejor. Y ya habiendo visto las diferencias entre pastas secas y pastas frescas,
Vamos ahora a ver cuál es la preparación de nuestra pasta. Podemos hacerlo con la laminadora como lo hicimos en clase, aquí os muestro un poquito para que lo recordéis brevemente, y también podríamos hacerlo sin ayuda de esta. Bastaría con amasar, recordando, haciendo un volcán, cascando el huevo encima de este, vertiendo el aceite y añadiendo la sal, amasándolo poco a poco hasta que consideréis que tiene una textura homogénea y ya envolvente, de una forma tampoco que no se os quede agarrado. Podría precisar más harina o más agua, recordar, dependiendo de la harina que utilicéis, dependiendo de la estacionalidad. Si no tuvierais en casa ninguna laminadora, cosa que sería lo más normal del mundo, no hay ningún problema, bastaría con amasarla bien y estirarla con ayuda de un rodillo. En la ausencia de este, podríais coger cualquier botella de vidrio, como por ejemplo la de vino, pero siempre desinfectándola bien. Es así como prepararíamos pasta fresca en nuestras casas con el material del cual dispusiésemos. Otra cosa que os quiero comentar en referente a la preparación de la pasta es el recipiente. El recipiente debe ser lo más grande posible, evidentemente que sea correlativa a la cantidad de pasta que utilicéis. Más o menos quiero que pongáis por cada litro de agua unos 100-200 gramos como mucho de pasta, para que no se quede pegadita, esté bien repartida cuando hierva y se cocine, y de esta forma se cocine bien. También es conveniente que saléis el agua desde primera hora, que pongáis unos 15 gramos por cada litro de agua. Otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es que nunca debéis de utilizar el agua fría a la hora de echar la pasta. Y ya finalizando este apartado de preparación de la pasta, solo me queda por comentaros qué es el tecnicismo culinario al dente o punto al dente. Y es cocinar la pasta de la forma más óptima, sometiéndola a una cocción que por fuera se quede bien cocida y por el interior se quede cruda o semicruda. Esto lo que hace es que cuando te la lleves a la boca demuestre una cierta resistencia muy apreciada por el comensal, sacándole el máximo rendimiento a la pasta. Por lo tanto, el agua debe de estar siempre hirviendo antes de añadírsela. Otro detalle que me gustaría comentar es la posibilidad de adicionar un poco de aceite en mitad o al principio de la cocción, simplemente para que evite que se mezcle la pasta. Ya sabéis que el aceite es inmiscible con el agua a no ser que se produzca una emulsión. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente no es hidrosoluble, se queda flotando. Sí que es verdad que cuando hierve la pasta y se saca por el escurridor puede actuar de separador y que no se pegue en el momento que se está escurriendo o se saca. Pero para eso vale la pena ponérselo al final y de esta forma no cocinar de más el aceite, ¿no creéis? Y con esto tenemos una dosis perfecta de información para poder realizar nuestra pasta fresca en casa. Podríamos realizar desde un sinfín de elaboraciones, desde formas planas como por ejemplo para lasaña o canelones, desde formas alargadas, cilíndricas o planas como por ejemplo tagliateles, espaguetis, también podríamos hacer fettuccinis, farfadeles o por ejemplo para hacer pastas de relleno como capelletti, como por ejemplo raviolis, tortellinis, agnalotis, o diferentes formas, desde macarrones, gnocchis, farfales, pennes, couscous, un sinfín. Y con estos ejemplos, más otros muchísimos más que podríais hallar en internet o en cualquier libro de vuestra casa, podríais disponer vuestra pasta. Cabe decir que no hay ninguna buena receta de pasta sin ninguna buena receta de salsa de acompañamiento. Ya conocéis las salsas básicas de Italia, desde la de pesto, como la carbonara, como la puttanesca, como la boloñesa, como la cuatro quesos. Hay un sinfín de salsas que podríais utilizar para acompañar la pasta que eligieseis. Y una vez más, ya damos por finalizado otro vídeo. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido que es lo más importante. Y nada más, cualquier cosa que necesitéis, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Un beso de todo corazón y un saludo muy cordial.